tardes. Perdón por retrasaros un poquito la cena. La mayoría me conocéis, yo soy José Otero, soy socio fundador de esta sociedad, y los presidentes, y cuando digo los presidentes quiero decir el presidente saliente, el presidente entrante y la presidenta del comité de organización, me han encargado que os presente una cosa muy especial. Cádiz tenía un sentido especial como congreso, porque era un sitio donde de alguna forma había habido muchas situaciones importantes y donde de alguna forma nuestro fundador había empezado a trabajar. De alguna manera esto era un homenaje para él. Y bueno, quizá porque yo he sido la voz disidente muchas veces en la asociación o porque soy el residente más antiguo que él tuvo en Madrid, me han concedido este honor y para mí es un auténtico placer el presentaros algo que va a empezar a ocurrir. Casi todos conocéis la historia del profesor desde que la asociación empieza. Si me dejáis, en 2 minutos os cuento antes de la asociación. Yo era residente en el servicio del antiguo profesor López Ibor, acababa de sacar mi plaza, cuando salió a concurso la oposición, porque desde que López Ibor había dejado esa plaza, estaba ocupada siempre por una persona interina. Esa plaza sale a concurso y la obtiene el profesor Calcedo. Como no era la persona, digamos, elegida por el servicio, no fue bien recibido en el hospital, lo cual a mí como residente me vino Dios a ver, ¿qué queréis que os diga? Porque significó que los residentes para él siempre han sido importantes, pero en aquel momento mucho más. Las primeras cosas que publiqué, las primeras cosas que escribí, las hice gracias a él. De entonces a hoy creo que nos hemos peleado montones de veces, que hemos discutido montones de veces, pero él sabe que sinceramente le quiero y le quiero mucho. Además le tengo que agradecer más cosas, porque luego de pronto se organizó en el hospital un trabajo en el que una trabajadora social que en aquel momento era voluntaria apareció con el hospital y ya llevo 30 años casado con ella, o sea que tampoco pasa nada. Así que, profesor Calcedo, este es el homenaje de toda la sociedad porque te lo mereces y porque somos todos lo que tú quieras. Contigo aprendí que existen, aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado. Que a pesar de que yo a lo largo de mi vida sé que he aprendido muchas cosas de muchas personas distintas, hay muy pocas personas a las que yo considero maestros y el profesor Calcedo es una de ellas. Un maestro para mí es una persona por la que siento admiración, por la que siento respeto y por la que siento cariño. Y esto es lo que yo experimento y lo que siento por el profesor Calcedo. Y cariño porque el profesor Calcedo es una persona vehemente, apasionada con la psiquiatría legal, pero sobre todo para mí ha sido una persona y de afecto que el profesor Calcedo ha tenido, desde luego por todos los que hemos sido sus alumnos en el máster y por muchas otras personas que hemos estado también a su alrededor con posterioridad. Pero también me ha dado un referente doctrinal, y es saber que tú estás siempre ahí. Gracias por todo y un abrazo. Una de las cosas más importantes que yo aprendí en la Escuela de Psiquiatría Legal fue que detrás de cada acto clínico hay un acto jurídico y, por qué no decirlo, un acto moral. Del profesor Calcedo lo que yo aprendí fundamentalmente es que es necesario un método y una tenacidad para hacer este tipo de tarea. Sí que mi actividad clínica hay un antes y un después de enfocar las cosas de una manera distinta de la puramente clínica en el interior de la consulta. He aprendido a recoger y a reorganizar los datos de mis historias clínicas de modo distinto. Y desde luego yo sé que nos movemos a la hora de valorar a nuestros pacientes y a la hora de explicarlos a los demás en el terreno de lo que yo diría
una geografía o un terreno de especulación con pruebas. En lo profesional descubrí una nueva dimensión de la psiquiatría. Mis pacientes pasaron a recibir pues no solo una valoración clínica, sino también una valoración psiquiátrico-legal y ética. Por otra parte, la actividad pericial me ha planteado muchos retos profesionales y también me ha producido muchas satisfacciones. Y todo esto se lo debo al profesor Calcedo. Y la respuesta, sin dudarlo, fue un referente, tanto humano como profesional. Una impronta que marca desde entonces nuestro día a día. Y aunque el estilo directo del profesor no siempre ponía las cosas fáciles, hoy en día sigue siendo el estímulo que nos empuja a superarnos en nuestro quehacer profesional. Hoy nos unimos delante de la cámara, pero ¿cuántas veces hemos recordado juntas todas las enseñanzas del profesor Calcedo? Su carisma, su agudeza, su sabiduría, en definitiva su brillantez. El contacto con un profesor donde cada clase era una lección de vida. Es algo que creo que es muy importante y que realmente ha marcado la diferencia entre el antes y el después en psiquiatría legal. Me refiero a tu filosofía de la pericia, algo que has transmitido generosamente a los que te hemos escuchado tantas veces y que realmente es lo que ha dejado. Deseo expresarle mi más sincero agradecimiento por todo lo recibido, no solo en el área de la psiquiatría legal, que desde luego ha sido para mí fundamental desde el punto de vista profesional, sino también a nivel cultural y humano. Como ya le habrán dicho en muchas ocasiones, para mí ha existido un antes y un después desde que realicé el máster de psiquiatría legal. Conocí al profesor Alfredo Calcedo cuando yo era marino y él era comandante del hospital de Marina en aquel lugar. Por aquel entonces leí ahí un libro de Irving Goffman, que fue una especie de Biblia para mi generación en la reforma de los hospitales psiquiátricos, que se llamaba Internados. En Internados, Goffman afirmaba que las instituciones totales, como la que yo estaba, el ejército, eran instituciones destinadas a destruir los individuos, decía Goffman, a romper el alma de los discípulo y amigo del profesor Alfredo Calcedo. Por eso creo que Irving Goffman estaba equivocado, a pesar de lo total de la institución, de las ideas opuestas que en muchas cosas teníamos el profesor Alfredo Calcedo y yo diría que sobre esas ideas contrarias articulamos una amistad y una relación con Alfredo Calcedo sobre la ilegitimidad y sus relaciones con la delincuencia. El agradecimiento que un aprendiz de psiquiatra como yo pudiese firmar un artículo en una revista de bastante prestigio, hizo que tuviese una deuda perpetua con el profesor Alfredo Calcedo, que yo creo articuló mi relación con él de respeto, de admiración, pero por su parte también de correspondencia, de un respeto intelectual y de un poner en juego siempre las diferencias que pudiésemos tener entre los dos, que duró, como digo, toda la vida y que nos permitió pues que cuando viniese, por ejemplo, a alguna conferencia al que yo le invité en Gijón, en Asturias, en lugar de buscarle un hotel, le ofreciese la hospitalidad de mi casa y que la aceptase como prueba de confianza. En ese sentido, no puedo más que dedicarle un agradecimiento, un reconocimiento de esa deuda y ese deber de memoria que se tiene hacia los maestros. Buenas noches a todos. Enhorabuena, profesor. Es usted un fenómeno. Yo no debería estar haciendo este vídeo, ya que mi encargo era solo montarlo, pero montándolo vi que faltaba algo. No quedaba redondo. Brevemente decir que imagínense con lo que han contado esta gente, que tengas el privilegio, como a mí me ocurrió, de hacer el máster siendo residente de tercer curso y adjunto en primer año.
La impronta en mi forma de entender la psicopatología creo que fue definitiva. Seguramente al finalizar brindaremos y aplaudiremos efusivamente, pero sería mucho pediros que 1 de cada 10 o de cada 100 de esos aplausos fuese para... A mí no me cabe ninguna duda que este congreso va por un camino imparable hacia la excelencia, y a ello se suma pues el éxito que ha habido en las comunicaciones. Nunca habíamos tenido este número tan extraordinario, 34 comunicaciones, ni a un nivel científico como ha habido, ni a una diversidad y unos títulos novedosamente originales. Ha sido dificilísimo tener que escoger. Realmente ha sido una labor muy difícil. Han quedado todos casi puntuados al mismo nivel, pero teníamos que dar una tesis. El accesis ha sido para infanticidio y enfermedad mental. Autores: Muñoz García Lago, Gonzalo Esteve y San García, que son todos psiquiatras del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Cataluña. Enhorabuena, un aplauso. Bien. El segundo premio a conducta violenta previa al ingreso psiquiátrico, factores asociados. Autores: Karina Muñoz Rodríguez, Leticia Gómez Conde, del Hospital Universitario de Vigo. No hay. Enhorabuena. Aquí tenéis todo el cheque. Y el primer premio, coerción percibida y satisfacción con el tratamiento durante la hospitalización de los pacientes ingresados de forma involuntaria. Javier Hernández Pedrosa, Marina Mate, Hospital Universitario de Málaga. Carlos Haya de Málaga. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Esperaros que... Muy bien. Paso a Iñaki. Iñaki, eres. Sí, te ubico el libro a ver si aparece por ahí. Me aparecerán. Bueno, muy buenas noches. 5 minutos de atención. Desde hace unos 3 o 4 años esta sociedad tiene una sana costumbre de hacer un pequeño reconocimiento a la gente que de una forma u otra, pues a lo largo de los años, ha dado, en fin, ha apoyado especialmente a la sociedad en su devenir, en su recorrido. Insisto, es una sana costumbre y una buena costumbre que esperemos mantenerla con los años, y por supuesto que hoy y en esta ocasión en Cádiz también lo vamos a hacer. Como no podía ser de otra forma, el homenajeado en esta ocasión, por razones más que sobradas y sin ningún demérito hacia los anteriores homenajeados, pero en esta ocasión de forma muy especial al profesor Calcedo Ordóñez. Por muchos motivos, pero bueno, sobre todo no perdamos de vista que es el socio fundador de esta sociedad. De forma muy sintetizada, pues lo que ayer de una forma u otra salió a lo largo del día.
Razones, pues posiblemente pues porque le admiramos mucho, pero sobre todo pues porque le queremos muchísimo. Y en la vida todos sabemos que el tema de los afectos es determinante. Porque le queremos muchísimo, pues al profesor Calcedo Ordóñez, pues le hacemos ahora una entrega muy sencilla de una placa Bueno, esta placa para el profesor Alfredo Calcedo Ordóñez en agradecimiento por su magisterio y dedicación en pro de la psiquiatría legal española en Cádiz a 14 de junio de 2013. Muy bien. En homenaje de la sociedad que usted fundó hace 22 años. Exactamente. Antes de que nos dirija unas palabras, hacer un comentario, y es que la semana pasada coincidí en Oviedo con el profesor Gutiérrez Fraile y con el profesor Bobes, actual presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y futuro presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Y los dos, de forma muy reiterada, me señalaron el interés en mostrar su adherencia y, en fin, en este homenaje y reconocimiento a la labor del profesor Calcedo en pro de la psiquiatría en España en los últimos años y con mención especial al tema de la psiquiatría legal. Entre nosotros, pocos catedráticos, o iba a decir que igual ninguno, con permiso de don Miguel, que está ahí, han tenido la capacidad de crear la escuela que ha creado aquí el profesor Calcedo Ordóñez. Las cosas como son. Profesor Calcedo, muchísimas gracias. Bien, vale. Bueno, yo no venía preparado ni mucho menos para esto. Esto ha sido un golpe bajo de un grupo y me coloca en una situación que bueno, hay que repentizar ante este homenaje, ante estos aplausos que son de una dimensión máxima de lo entrañable, pues me resulta muy difícil. Hombre, normalmente uno echa mano haciendo historia, y haciendo historia, pues uno tiene que remontarse a la llegada uno a Cádiz, cuando ya era un joven médico de la Armada, ya con mucho interés por lo psiquiátrico legal y médico forense, y luego como yo maduro en Cádiz, maduro en la Armada, hay que decirlo, cuando yo llego a la facultad, que llego enseguida como un profesor encargado de curso, la querencia a lo médico legal y la conexión con lo jurídico era siempre una dimensión privilegiada. Y bueno, ahí empieza una andadura y si yo me marcho de aquí hacia Madrid, dejando además pues, a un grupo muy situado porque inauguramos el Policlínico de Psiquiatría, creamos una consulta para pacientes epilépticos, lo médico legal ni podéis imaginaros, pues eso era Princeps. Entonces yo me voy y bueno, me voy porque llego al Hospital Gregorio Marañón, que es un lugar privilegiado en aquellos años, es un hospital de la beneficencia, donde aparte de pacientes de la Seguridad Social acudían pues todos los marginados habidos por haber, en fin, aquellos que tenían la cartilla de beneficencia que eran pobres de solemnidad, que se decía en el siglo XIX, y que evidentemente en aquella marginalidad y en aquella precariedad pues daban caldo a lo psiquiátrico legal. Y hay un momento determinante que es de lo que yo me puedo sentir orgulloso, y es que en un momento en que el ser profesor de psiquiatría universitario tenías a tus pies las multinacionales para hacer todos los ensayos habidos y por habidos y viajar a lo largo del mundo, yo opto por lo psiquiátrico legal y aquello no me interesa. Y entonces, cuando la psiquiatría forense pues, está como desintegrada, porque sí hay alguno que hace alguna cosa, pero está todo además muy sistematizado en el régimen anterior, con los médicos forenses. Hay que recordar que entonces no había dedicación exclusiva, entonces todo funcionaba pues muy bien, hay que decirlo, en ese sentido de heterogeneidad. Entonces, esa renuncia mía
a lo psicofarmacológico, que tiene una emergencia y una posibilidad espléndida de todos los órdenes. Yo repito, me dedico a lo legal, y entonces aparece esa situación de creación en la universidad, porque los cursos de doctorado resulta que van a menos, y entonces las universidades deciden generar máster copiando lo que viene de las escuelas de negocios para responder a la sociedad. Y entonces, al hilo de aquello, yo creo el máster con grandes dificultades al principio. Hay 16 de la primera promoción, con gran sacrificio. Máster no ha ayudado, sino que dependía económicamente única y exclusivamente de uno y de las matrículas que estaban controladas por el Consejo Económico Social, en el que, bueno, no era lo privado ni mucho menos. Y entonces yo creo que si yo puedo señalar dos méritos, es que con aquella iniciativa, con la fundación de la Sociedad de Psiquiatría Legal, consigo, con un grupo de personas que yo convoco, rescatar la psiquiatría forense para los psiquiatras, que se estaba perdiendo en manos de gabinetes de medicina legal que ante aquel vacío que había se habían situado convenientemente. Poco se incorpora la bioética, aquí felizmente con Diego Gracia. Empiezo la relación sobre todo con la magistratura. Tengo que decir que en los primeros años hay una representación de profesores universitarios. Me doy cuenta que lo importante son los que firman sentencias o los que son acusadores públicos, como los fiscales. Y poco a poco, tengo que decir, voy creciendo con ellos. Veo cómo progresan, cómo son magistrados, cómo son presidentes de una sección en la audiencia, algunos presidentes de la audiencia, luego el Supremo, los berrinches que a veces tienen, porque también asisto, como nos pasaba antaño cuando nos suspendían en las oposiciones a cátedra. Y entonces creo que esa creación de la especialidad, la subespecialidad de psiquiatría forense, de devolvérsela a los psiquiatras, de la constancia a lo largo de 22 años, que se convierte en una salida profesional en un momento que la psiquiatría está desintegrándose, porque hoy hay especialistas que se dedican a trastornos de alimentación y al otro a trastornos de la personalidad y el otro, pero está faltando esa cultura general de la que debíamos de gozar todos, sino que la gente se empieza a especializar casi de residente y entonces se convierte en una salida profesional. Y entonces yo creo que mucho del agradecimiento es en relación con ese acierto, esa suerte que yo he podido tener en esos momentos. Yo quiero citar aquí a un fiscal y a un magistrado del Supremo, Martínez Pereda, magistrado del Supremo, Benítez, fiscal del Supremo, con quienes yo me reúno para que me den las indicaciones de lo que ellos, desde su experiencia, consideran que debe de saber un psiquiatra. Luego ya con Diego Gracia los programas correspondientes a la bioética y luego con otras personas. Y tengo que asistir a una cuestión, lo puedo decir aquí, de más de un compañero de universidad que se queja de que no le invito como ellos me invitan a mí. Claro, ellos me invitan a mí a hablar de psiquiatría legal y yo les hablaba encantado, pero ellos podían difícilmente pues, venir a enriquecernos porque sus tareas eran otras. Y luego otro elemento que también hay que decir para las generaciones jóvenes, que estos congresos al principio eran difíciles y resistimos la tentación de laboratorios que nos querían financiar plenamente el congreso a cambio de una mesa redonda en la cual ellos podían ofertar, pues, informar sobre alguna de las excelencias a las que habían llegado. Esto lo quiero decir yo aquí hoy y se nos ha repetido más de una vez. Entonces, el esquema, la directriz, era seguir siendo fiel a la psiquiatría forense. Y luego el máster. ¿Qué voy a decir el máster? El máster se puede resumir, desde mi punto de vista, y tal vez tendría que pedir perdón porque también he sido duro, y he sido duro porque exigía dos aspectos. Uno, rigor, y otro, esfuerzo por la objetividad. Pero ese rigor en el sentido moral. ¿Entendido? El esfuerzo por la objetividad, el rigor.
Y luego yo voy a contar aquí una anécdota que me la ha recordado Julia Cano, para que sepáis también que yo tengo mis rasgos que vete a saber cómo se les puede calificar. Yo he estado sentado con dos alumnas predilectas, bueno, de estas que empezaban y que se conformaron con arreglo a mi magisterio recién estrenado. Claro, cuando tú después de una oposición de cátedras llegas, hay que ver lo que sabes, lo que exiges, etcétera, etcétera, etcétera. Luego te atemperas y luego dices que ya no es para tanto y que te has pasado de rosca. Pero bueno, entonces, claro, yo les exigía unas historias clínicas que, bueno, y claro, se las rompía, tienes que hacer la historia clínica, esto no puede ser, esto lo tienes que redactar de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez, después de ya tiempo, doña Julia Cano, me parece que iba por la 7ª, y llegó la 8ª, y entonces se pasó a máquina para que sirviera de modelo. Yo creo que Julia Cano, que sabe Dios lo que pensaría de mí entonces y las maldiciones internas que echaría, al cabo del tiempo seguro que me lo agradeció, porque las historias clínicas pues la han conducido pues a lo que soy como persona relevante en la psiquiatría española. Y eso pues se puede repetir con Pilar Moya y se puede con Félix Baratech, y luego ya en el máster pues Dionisio, Sánchez Sevilla, bueno, yo aquí Perea, ya puedo contar Cipriano Muga, La Marina conmigo, etc. Entonces es un estilo de exigencia que viene muy bien para la psiquiatría legal, que es tan especulativa en otra gente. Y bueno, también que uno pues ha procurado no ser de los que se guarda el truco. O sea, posiblemente es el ser generoso pues, con los alumnos, enseñarles lo que tú sabes, enseñarles a hacerlo lo mejor posible. Ni que decir tiene que yo tengo, hoy ha sido una placa, otra vez, con un máster me regalaron, pues vinieron con una vara. La vara era una maquila. La maquila es la vara, le pregunté yo a uno de los autores intelectuales, ¿qué significa esto? Dice, no, esta es la vara de los pastores que indica jerarquía, porque todos estos me han conducido a este momento de jerarquía que me desborda emocionalmente, como os podéis imaginar. Hay esa frase, hay esa película Ciudadano Kane. Yo he incorporado el Cineforum al máster, al de bioética también, y en otros sitios. Ya sabéis, el Ciudadano Kane, en el principio está al final. Hay una frase con la que yo quiero terminar, que me la habéis oído alguno, que yo creo que resume todo lo que llega hoy. El camino hacia arriba y el camino hacia abajo es uno y lo mismo. Entonces, hoy que estamos en el momento último, afortunadamente por ahora no el final, en este momento último está el principio. Y está el principio, que son todos estos queridos amigos que han movilizado este homenaje, están todos los que han seguido después, están los que van a empezar dentro de poco, todo en orden, a enfermos mentales que tienen problemas y que desde la honestidad y el esfuerzo por la objetividad, que es la divisa que podríamos decir del máster, es en lo que hemos trabajamos y desde luego, mientras el cuerpo aguante, seguiremos trabajando. Muchas gracias a todos. Profesor Calcedo, no se vaya. Nada, bueno, sin más, esto va por partes. Un libro de firmas, de gente que con mucho cariño y afecto, pues poco a poco ha ido haciendo los correspondientes señalamientos y las correspondientes dedicatorias. Si hay alguien que está interesado y todavía no lo ha hecho, pues por supuesto que todavía tiene la oportunidad de hacerlo. Y si me permite, creo que es importante que hoy se sepa aquí que en la asamblea de la sociedad que hemos celebrado esta tarde, ha habido una solicitud de 17 socios nuevos que lógicamente han sido aceptados y que de una forma u otra creo que es significativo de que la sociedad que hace 22 años fundó este
magnífico caballero, pues tiene presente y tiene muchísimo futuro, ¿no? Correcto. Pues muchísimas gracias.